quiero hablarte un poco sobre el tema de la historia de la Biblia. Tal vez habrás escuchado decir, esta Biblia es de los católicos o esta no, o esta Biblia está adulterada. Para hablar un poco sobre este tema, es necesario conocer los datos históricos sobre ella. Al inicio, los libros fueron hechos en rollos de papiro. Eran unos manuscritos, entre los cuales podemos mencionar a los libros escritos por Moisés por inspiración divina, que viene siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y también algunos libros de los profetas, Josué, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jonás, entre otros. También hay algunos libros poéticos, los cuales actualmente llamamos salmos. Estos libros se encontraban por separados, hasta que se realizó el primer grupo de libros, la Septuaginta o Canon de Alejandría. Esto fue aproximadamente en el año 150 a.C. Este grupo tenía 46 libros. La Septuaginta se originó de la siguiente manera. El rey Ptolomeo II, Filadelfo de Egipto, solicitó al sumo sacerdote Eleazar de Jerusalén la presencia de 72 sabios, 6 por cada tribu de Israel, con el fin de traducir al griego koiné los libros de la ley hebrea y otros libros que los judíos consideraban inspirados y formaban parte de su doctrina. Esto fue con la intención de enriquecer la biblioteca de Alejandría. Este canon se formaba de 46 libros. El nombre de Septuaginta se origina en el número redondeado de los sabios que habrían intervenido para la traducción. El pueblo judío estimó la Septuaginta desde sus orígenes como inspirada, digna de ser leída y estudiada en las sinagogas. Los evangelistas y los apóstoles acudieron a los 70, como también se le nombró a la Septuaginta, cuando escrutaron las escrituras en busca de los anuncios proféticos revelados por el Padre sobre la venida del Hijo. Luego existió otro grupo de libros, el cual se llamó Canon de Palestina o Canon de los Judíos. Esto fue en el año 90 después de Cristo aproximadamente y contenía 39 libros. Para entender esto, hay que irnos un poco hacia la historia y recordar que en la venida del Señor Jesucristo, los judíos se dividieron en dos grupos. El grupo de los judíos cristianos y el grupo de los judíos no cristianos. Los judíos cristianos aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Estos fueron los que utilizaron y escrutaron las escrituras en busca de los anuncios proféticos. Fueron los que utilizaron la Septuaginta, al igual que el propio Jesús. Los judíos no cristianos, como no aceptaron a Jesús como el Mesías, por lo tanto tampoco aceptaron el canon de Alejandría, el canon que habían utilizado los judíos cristianos, y por lo tanto decidieron crear un nuevo canon en el año 90 después de Cristo, aproximadamente, quitando 7 libros, quedándose con solo 39. Cuando fue la venida del Señor Jesucristo, hizo un mandato a los apóstoles, que fue ir y predicar por todas las partes del mundo. Los apóstoles fueron esparciendo la doctrina de Jesús, el cristianismo se fue esparciendo. Al igual que el cristianismo, al igual que los judíos cristianos, se fueron esparciendo por distintas partes, también así fueron surgiendo algunos nuevos escritos que ellos consideraban como inspirados, como doctrina, que eran parte ya de la iglesia primitiva. Entre ellos podemos encontrar los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También encontramos las cartas o epístolas escritas por Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, entre otras.
También había otras epístolas u otras cartas que ellos consideraban dentro de su doctrina, y también existían algunos escritos que eran hechos históricos, los cuales después se conocieron como Hechos de los Apóstoles. Había también unas profecías, las cuales actualmente conocemos como Apocalipsis o Revelación. Estos escritos se encontraban esparcidos por distintas partes del mundo, hasta que surgió un pastor, un cristiano, no pentecostal, no evangélico, no luterano, porque estos no existían, sino que fue un pastor de la Iglesia Católica, San Dámaso I, y fue en el Concilio de Roma del año 382 cuando la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico, agregando a los libros del Antiguo Testamento, de la versión de los 70, la Septuaginta, los libros que los primeros cristianos ya consideraban como doctrina, que eran las epístolas, las anécdotas de los apóstoles, las profecías. Todo esto lo agregó San Dámaso I, y esto en la práctica sería la primera Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra. Esto lo hizo ayudado de otro cristiano, San Jerónimo. San Jerónimo fue doctor de la Iglesia Católica, especialmente recordado como autor de la Vulgata, secretario del Papa San Dámaso I, a quien le fue encargada la traducción de los libros del griego y el hebreo al latín, obra que realizó en el año 382 con el nombre de la Vulgata. La Vulgata fue la primer Biblia que incluía Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso es que decimos que fue la primer Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra. Esta Biblia tenía 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Luego aparece otro personaje en la historia, Stephen Langton. En el año 1226 aproximadamente, Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, Londres, facilitó la lectura de la Biblia dividiéndola en capítulos. Se narra que aproximadamente a principios del siglo XIII, Langton había terminado la obra. Pasado el tiempo, aparece un personaje que lleva por nombre Martín Lutero. Martín Lutero fue el iniciador de la Reforma Protestante. Es a quien se le conoce como el padre del protestantismo. En el año 1521, Martín Lutero hizo posible el acceso o la traducción a la Biblia en el idioma alemán, apoyado del uso de la imprenta, facilitando las escrituras a la propagación del protestantismo, cuyo caos apenas estaba comenzando. Lutero fue incapaz de sacar los 7 libros, sino que los colocaba después del Apocalipsis como apéndice. La Biblia continuaba con 73 libros. El tiempo seguía transcurriendo y llega a la historia Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina ingresó en el monasterio de Jerónimo de San Isidoro del Campo Santiponce, Sevilla, como monje. Pronto tuvo contactos con el luteranismo y se convirtió en partidario de la Reforma. Hizo la traducción de la Biblia al castellano. Empezó en 1565 y cuando ya había traducido el Antiguo Testamento del hebreo, el proyecto fracasó y Reina tuvo que esperar otros años más para ver su Biblia impresa. La Biblia culminada de Casiodoro de Reina fue impresa y se publicó en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Se colocó una ilustración de un oso para evitar el uso de íconos religiosos.
De ahí viene el nombre de Biblia del Oso. Esta Biblia aún tenía 73 libros. El tiempo sigue transcurriendo y aparece en la historia un personaje llamado Cipriano Valera. Cipriano Valera en el año 1602 editó la primera revisión de la traducción de Casiodoro de Reina. Esta obra fue conocida como la Biblia del Cántaro, por el emblema en su portada, y la Biblia continúa con 73 libros. Fue hasta el año 1865 cuando la Sociedad Bíblica Americana patrocinó una revisión de la Biblia en español, versión de Cipriano Valera, revisada y corregida, que fue hecha por el misionero español Dr. Ángel Herreros de la Mora. Los libros deuterocanónicos fueron quitados de la Biblia enteramente. Esta Biblia era publicada por la Sociedad Bíblica Americana por los próximos 58 años, hasta que se publicó la Reina Valera 1909 en el año 1923. La revisión fue publicada de nuevo por la Sociedad Bíblica Valera, ahora conocida Misterios Valera 1865. Esta fue la primer Biblia con 66 libros. A manera de resumen podemos decir lo siguiente. Fue el Papa San Dámaso I en el año 382 quien le dio al mundo la primer Biblia. Esta Biblia llevaba por nombre a la Vulgata y contenía 73 libros. Stephen Langton en el año 1226 dividió la Biblia en capítulos y la Biblia continuaba con 73 libros. Martín Lutero en el año 1521 colocó 7 libros como apéndice después del Apocalipsis y la Biblia continúa con 73 libros. Luego aparece Casiodoro de Reina en el año 1569. Realiza su obra Biblia del Oso. La Biblia continúa con 73 libros. Luego aparece el personaje Cipriano Valera en el año 1602 con su obra La Biblia del Cántaro. La Biblia continúa con 73 libros. Hasta que en el año 1865 aparecen las sociedades bíblicas y le quitan 7 libros a la Biblia. Y la Biblia publicada es Biblia Reina Valera. Es la primera Biblia con 66 libros.